Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía. Quisiera hacerte algunas recomendaciones para que puedas vivir dignamente la Santa Misa. Lo primero, ubica un lugar idóneo, libre de toda distracción, para poder vivir activamente la celebración de la misa. Lo segundo, apaga las notificaciones de tu teléfono y de cualquier otro aparato electrónico que pueda distraerte. Llama a tus demás familiares que están ahí en el hogar para que vivan en familia la celebración de la Santa Misa. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por los enfermos del COVID y encomienda al Señor todas tus intenciones y súplicas. Por supuesto, lo más importante, aprovecha tu momento de la comunión espiritual y acrecienta en tu corazón el deseo y el anhelo de recibir a Jesús pronto sacramentado. Con todas estas recomendaciones vamos a vivir dignamente la celebración de nuestra Santa Misa. Presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que se unen a la transmisión de esta Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Vamos a encomendar al Señor todas nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos en acción de gracias la intercesión de María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Benito Abad, San Ezequiel Moreno, San Martín de Loba, San José, Santa Clara, al Sagrado Corazón de Jesús, a San Juan Bosco, a la Santísima Trinidad, San Ezequiel. Pedimos por los proyectos e intenciones de Lisney Reinaldo Cadavid, Nabelis Valdelamar Miguel Carrillo, por los proyectos e intenciones de Daniel Acosta. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Mirín de Gali. Pedimos por la salud de Sebastián Cadavid, Lisbe Pelé y Amelia Villalobos, por la salud de María Rina de Márquez, por todos los enfermos de COVID, por la salud de Carmen Sierra Alta. Oramos por el eterno descanso de Violeta Salún de Montiel, María Dolores Linares, Freddy Lindarte, Rosendo Mayor, Magali Josefina Cova Villalobos, Víctor Paz, Jesús Alfonso Zurbarán Díaz, Néstor Enrique Ríos, Elvira Torres, Bani Prieto, Petra Elena Cova de Fuenmayor, Edicta Fernández de González, Padre Luis de Vicente, Luis Peley, Alfredo Valdelamar, Manuel y Francisca Peley, Juana Rosa Venega de Cabedoni, Hildo Cabedoni, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores. Por eso, un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De
esta humanidad pecadora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por toda nuestra maldad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a hacer una reflexión que nos presenta el Señor en esta liturgia de la palabra del segundo domingo de Cuaresma, que siempre coincide este domingo con el relato de la transfiguración del Señor, así como en el primer domingo de Cuaresma se nos presenta el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en este relato de la transfiguración del Señor pudiéramos hacer quizá una reflexión que nos va a llevar a varias vertientes sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestra relación con el Señor. Cuando enlazamos este Evangelio con la primera lectura de hoy del libro del Génesis, que encontramos a Abraham, a quien Dios le pide que vaya al monte, que suba al monte, lleve a su hijo Isaac y también tome allí el sacrificio, que sacrifique a su propio hijo. Esto para Abraham, por supuesto, que es una prueba grande sobre la fe, como ese Dios que le ha creado y que le ama le pide sacrificio de su propio hijo. Pues Abraham, lleno de confianza y de una esperanza en la resurrección y que en la voluntad de Dios, aunque quizás incierta, una voluntad de Dios que él no puede comprender totalmente, Abraham se abandona a esa voluntad y con confianza y esperanza va con su hijo Isaac al monte para ofrecerlo como un sacrificio, para sacrificarlo. Por supuesto que el Señor no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, pero sí enaltece esa fe, esa confianza y esa esperanza que tiene Abraham a abandonarse a su voluntad. Por eso lo llama Padre de las Naciones, Padre de la fe, porque en una fe tan robusta y tan confiada como la de Abraham, quizás difícilmente incluso nosotros pudiéramos acercarnos a tratar de ofrecer
todo lo que tenemos para encomendárselo al Señor. Y esa confianza de Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac, por supuesto que es una antesala de lo que Dios sí, en su infinita misericordia, está dispuesto a hacer por nosotros. Como Dios entregó a su único Hijo por nuestra salvación. Jesús que se ofrece y que también acepta la voluntad del Padre y se ofrece como un sacrificio agradable para la remisión de nuestros pecados y para el acceso de cada uno de nosotros a la salvación y a la gloria eterna. Y ese sacrificio de Jesús, que sería doloroso y que por supuesto implicaría grandes quebrantos en esa comunidad de fe que se iba fraguando por la predicación de Jesús, toma estos 3 apóstoles y los lleva con él también a subir al monte. Y cuando vemos esta analogía del monte, esa subida, por supuesto nos hace la analogía bíblica a un tiempo de encontrarse y concentrarse en la oración íntima del Señor. Es quizás apartarse del bullicio y de lo cotidiano y subir al monte, el monte como un signo de oración y de intimidad con el Señor, donde se prepara el espíritu, donde se encuentra un diálogo personal con Dios. Y ese monte que nos presenta hoy en la primera lectura, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y en el Evangelio, cuando Jesús invita a estos apóstoles a subir al monte, es también ese camino de la vida. Esa subida al monte que puede ser quizás dificultosa, que puede cansar, que puede encontrarse en el camino muchos tropiezos. Y por allí todo el pensamiento de ir hacia el monte esperando encontrar algo o obtener aquello para lo que se va en camino. La vida es ese camino como ese monte al que se sube, en el que hay quizás tropiezos, en que hay momentos de dificultad, de cansancio, pero que se tiene una meta muy clara y es lo que nosotros esperamos. Allí la base de nuestra esperanza, que al final del camino encontremos a ese Jesús resucitado, glorioso y resplandeciente que nos ha prometido la salvación. Y ese testimonio y ese encuentro que estos 3 apóstoles tienen allí y que logran tener esa teofanía, esa manifestación de Jesucristo que se transfigura ante ellos y les muestra una antesala de lo que es la gloria de la resurrección. Y en esa transfiguración vemos también el cuerpo glorioso y transfigurado de Jesucristo. Eso significó para los apóstoles una antesala, por supuesto, de lo que Jesús les decía sobre la resurrección, pero también inculcó en ellos un robustecimiento de la fe, una fe robusta, una fe preparada para cuando llegara el momento del sacrificio, el momento del dolor y del sufrimiento, ya había un conocimiento de lo que se esperaba, de lo que vendría, que es la resurrección. Pero nosotros, que quizás como Pedro nos gustaría permanecer siempre en esa transfiguración, en ese momento de gloria y de esplendor, le pudiéramos decir como el Señor. Pedro, cuando vio la grandeza de lo que se le esperaba, de esa gloria de la resurrección, le pide a Jesús, hagamos aquí 3 chozas, para ti, para Moisés, para Elías, vamos a quedarnos aquí, porque se está bien con ese Jesús resucitado. Pero Jesús le invita, hay que bajar también del monte, porque la vida no es una constante transfiguración, sino que en la vida cotidiana hay tropiezos, hay dificultades, hay momentos que nos toca también sufrir, momentos de dolor. Pero para eso están los momentos también de gloria, de transfiguración, de nuestros momentos de encuentro y de intimidad con el Señor que nos fortalecen para enfrentarnos a estas situaciones. Cuando estos apóstoles bajaron del monte luego de ver la transfiguración, bajaron de manera distinta, diferente, porque el encuentro con Jesús nos cambia la vida, nos transforma. Y aunque no permanezca en una constante transfiguración y gloria en ese estado quizás espiritual, pues sirve como fortaleza para cuando esos momentos lleguen, que llegarán en nuestra vida cotidiana, llegan.
Nos gustaría quizás vivir siempre en esa gloria de la transfiguración, pero tenemos la certeza y la esperanza que hacia allá vamos, en este camino de la vida, pues eso es lo que esperamos encontrar al final, pues, de nuestra peregrinación por este mundo. Y puede suceder que cuando lleguen los momentos de debilidad, los momentos de dolor y de sufrimiento, decaiga nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. O nos gustaría vivir siempre en esa transfiguración. Cada uno de nosotros ha tenido su momento íntimo con Jesús, algo que le ha marcado en su vida, algo que ha sido un antes y un después en ese encuentro con el Señor. Pero luego que bajamos del monte Tabor, cuando volvemos a la realidad, pareciera que faltara ese encuentro con Jesús o que nuestra fe se ha desaparecido. Y nos gustaría que siempre estar allí con esa sensación bonita, como si la fe significara simplemente un sentimiento, un sentirme bien, agradable. Entonces necesito una música, necesito una luz tenue, necesito construir mi Tabor para sentirme seguro con Jesús. Y Jesús dice, hay que bajar del monte. Los momentos de fe o la verdadera fe y la verdadera confianza está en lo que hoy Abraham también nos muestra como testimonio. Incluso en las pruebas más difíciles de la vida, es allí donde tenemos quizá la fortaleza y la expresión verdadera de nuestra propia fe. Y como ese quizás momento de transfiguración que nosotros hemos vivido ha sido como que esa fortaleza que nos mueve a confiar siempre en el Señor. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para vivir y examinar este camino de la vida, de la peregrinación, donde hay dificultades, donde hay sufrimiento, donde hay momentos de dolor, pero donde tenemos la certeza de que al final de toda esta peregrinación encontraremos a un Jesús glorioso y resucitado. Pidamos hoy al Señor la gracia de fortalecer nuestra fe, de tener nuestro propio encuentro con Jesús transfigurado y de esa manera poder peregrinar en esta vida con la certeza de la resurrección. Que el Espíritu Santo nos conceda sus dones para que así esta palabra pueda hacerse vida en nosotros. Amén. Vamos a profesar ahora nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, de quien proviene todo bien, y convencidos de que su providencia guía nuestros pasos, digamos a cada petición, escúchanos, Señor, esperamos en ti. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por la Iglesia, que en su vida resplandezca el amor del Padre que ama y salva a su pueblo, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los que han sido ungidos por el Señor y sirven a su pueblo, que escuchen la palabra de Dios, la hagan vida y la prediquen con fidelidad y convicción, oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los pueblos del mundo que no conocen la paz, la justicia y el bienestar, que los gobernantes de las naciones más poderosas se comprometan a conseguirlas y garanticen el respeto a los derechos de todo hombre. Oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los que con generosidad siguen al Señor y no se reservan nada para sí, que su entrega dé frutos de santidad y sean ejemplo para cuantos buscan a Dios. Oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por los que viven en pecado, los que se cierran a la verdad, los que no quieren o no pueden creer que Dios, por los méritos de su Hijo,
se les manifieste como luz, camino y verdad para sus vidas. Oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Por esta asamblea, para que la celebración de la palabra y de la fracción del pan fortalezca nuestra fe para vivir con austeridad este tiempo de conversión. Oremos. Escúchanos, Señor, esperamos en ti. Oremos por todos nuestros familiares enfermos, por las personas que sufren y por nuestros seres queridos que han partido al encuentro del Padre. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, a tu pueblo que viene a tu presencia y te suplica, y haz que siempre que te invoquemos tengamos la certeza de que tú nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos tu ofrenda al altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos tu ofrenda al altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda al altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
Ahora les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.